desde antes que el tiempo iniciara. Muchísimo antes que la vida que hoy conocemos exhalara su primer aliento, energías opuestas ya libraban su eterna batalla en los confines del universo. Todas ellas son expresiones de la lucha inmemorial entre fuerzas antagónicas para mantener un equilibrio entre aquello que es y aquello que no. Los opuestos se aferraron al agua, al fuego, a la tierra y al aire. Y a cada una de estas manifestaciones, nosotros les fuimos dando nombres de entidades, de dioses o de espíritus. Cuando el cielo se separó de la tierra, algunos de estos entes quedaron atrapados. El Hualicho, un espíritu errante entre el mundo visible y el invisible, se manifiesta tanto en la punta de la espina que va a ocasionarte una infección, como en el rayo, que va a destruir el árbol en que te cobijas de la tormenta. Pero es cuando la niebla cubre lo ancestral que él puede adquirir algún tipo de forma. Puede parecer una mujer, un hombre, un animal, o quizás una entidad inquietante y extraña. Sin importar la forma que adopte, el miedo siempre va a ser su carta de presentación. Es entonces, cuando Yaguareteaba le sale al paso. Un espíritu que se manifiesta en los cerros, montes y cuchillas, e intenta de alguna manera amparar al entorno y a su gente. Muchos pueblos consideran a esta entidad que del jaguar adopta su fiereza, como una fuerza protectora. Aunque muchos otros no lo ven de esta manera. Era octubre del año 1763, y un viento helado cortaba como cuchillo sobre la sierra de San Miguel. Provenía de la laguna Merín y arrastraba consigo una espesa neblina inusualmente inquietante. El fuerte de San Miguel, con sus muros de granito rosa y sus baluartes en forma de estrella, se alzaba como un espectro en la noche. La luna llena matizaba de misterio todo lo que tocaba.
Las antorchas, clavadas en los muros de piedra, parecían agitarse como almas en pena, proyectando sombras danzantes sobre los curtidos rostros de los soldados del fuerte. El cabo Iñaki de Echeverría, un vasco experimentado en las guerras contra los portugueses, veterano de Colonia del Sacramento, apretó su poncho contra el cuerpo mientras recorría el delgado adarve del fuerte y escudriñaba la negrura más allá de las murallas. No había nada. Solo la interminable llanura, el crujir de los pastos secos y a lo lejos, la niebla como una cortina de tonos blancos, azules y grises que se acercaba amenazante con el rumor del viento. Al encontrarse con uno de los centinelas del baluarte norte, un muchacho asturiano de ojos hundidos por el hambre y la fatiga, le preguntó: ¿Nada que reportar? Nada, mi cabo. Solo los ruidos de siempre. Musitó el soldado, mientras ajustaba el mosquete sobre su hombro. Iñaki asintió, aunque una punzada de inquietud le recorrió la espalda. Los ruidos de siempre. Eso era lo peor. El fuerte, perdido en aquel páramo entre dos imperios, parecía un lugar fantasmal. Los portugueses merodeaban al norte, el monte parecía acechar en su espesura, había rumores de soldados atacados por jaguares, y hombres que decían ver sombras arrastrándose en la oscuridad. Lo cierto es que cuando los soldados decían ver esas extrañas sombras, un silencio sobrecogedor se adueñaba de todo el monte. Recordó que hace un par de noches él también creyó ver algo, no era un indio, no era un animal. Tenía los ojos demasiado grandes, demasiado negros. ¿Quién vive?, gritó levantando su mosquete. Entonces, fuere lo que fuere que allí estaba, se desvaneció rápidamente. Recordó a los 3 soldados en el puesto de avanzada, y no pudo evitar conmoverse por ellos. Hay noches que no son para estar afuera. Y esta era una de ellas. En el puesto de avanzada, alejado del resguardo de las murallas, 3 hombres montaban guardia. Eran 3 soldados, el veterano sargento portugués Álvaro Méndez, un veterano de rostro curtido por la pólvora y el sol. Estuvo en la batalla de Caihuaté, donde los ejércitos luso-españoles masacraron a los guaraníes, y cayó capturado por los hispanos en la fortaleza de Santa Teresa, cuando el coronel Tomás Osorio rindió el bastión al gobernador Pedro de Ceballos. Nunca pensó aquel coronel portugués que esta rendición la iba a pagar con su propia vida. Fue ahorcado en Lisboa no mucho tiempo después. Como el conocimiento del terreno que el sargento poseía era invaluable, pudo optar entonces por cambiar de bando antes que pudrirse en una mazmorra. Y ahora, si bien servía a la corona española, su lealtad era tan frágil como la paz entre las 2 potencias. Tomás de Burgos, un joven recluta, imberbe y supersticioso, que creía en santos y demonios con igual fervor. Y por último el mestizo Diego. El charrúa. Un hombre de padre guenoa y madre española que fue criado entre 2 mundos. Su apodo venía de su aspecto, piel cobriza, cabello negro como ala de cuervo y una cicatriz que le cruzaba el rostro. Su madre Isabel había sido raptada por minuanos en 1732, llevada de una estancia cerca de Colonia del Sacramento. Con el tiempo, adoptó las creencias de sus captores. Las oraciones no nos protegieron cuando el malón llegó. Era lo que Isabel le narraba a su hijo.
Por eso él conoce ambos mundos, y si bien reza a los santos, también respeta y teme al Gualicho. Un espíritu siniestro, oscuro, caprichoso y lúgubre, tan dañino que disfruta ocasionando lágrimas y dolor, tan retorcido como el mismísimo mal. Un espíritu al que los misioneros llaman demonio. El lugar en que se encontraban era un refugio precario entre dos grandes rocas, junto a una palangana de piedra donde el agua reflejaba la luna llena, como si de un gran ojo abierto se tratase. Eran 3 hombres, y cada uno tenía un pie en un mundo distinto. Ellos 3 formaban la guardia de avanzada, llevando a cuestas sus propios fantasmas. Diego, criado entre las historias de su madre sobre el Gualicho y los espíritus guardianes, había aprendido a interpretar los susurros de la tierra, y había advertido a sus compañeros. Esta noche, el monte late inquieto. Algo lo perturba, algo que reclama bajo nuestros pies. Sus 2 compañeros se rieron, aunque a pesar de la risa del momento, Tomás, mirando entre los huecos del monte a la luna llena, recordó que su abuela allá en su Castilla natal, le había contado de lunas que traen consigo cosas extrañas y ocultas, traen historias tenebrosas, historias de relámpagos y decapitados. De todas formas, Tomás se guardó muy bien de transmitir su recuerdo, no estaba dispuesto a soportar las burlas del portugués. Álvaro, mientras tanto, entre risas y escupiendo al suelo, le increpó a Diego. Deja de hablar como brujo. Se los oficiales te escuchan, te van a colgar por herege. Aún así, cuando la niebla se volvió tan densa que apenas veían sus propias manos, hasta el propio y descreído sargento no pudo evitar sentir un escalofrío. Mientras tanto, lejos de ellos, los 3 guardias eran ajenos a que desde la bruma que se levantaba en el camposanto, donde cruces torcidas y lápidas de piedra señalaban sepulcros que no tenían nombre, comenzaron a llegar sonidos de rocas contra rocas y rumores de pisadas sobre ramas y hojas secas. El silencio se iba adueñando entonces del fuerte. El fuerte de San Miguel. Construido con rocas sin tiempo y asentado sobre tierra elegida, se encontraba rodeado por el legado de quienes desde tiempos inmemoriales ya no estaban entre nosotros. Cerritos donde se guardaban secretos mucho más antiguos que sus muros. Los soldados murmuraban que había noches en las que se oían susurros en una lengua desconocida, y que en esas noches, la roca escalonada fuera de las murallas parecía cobrar vida y se veían sombras transitando sus escalones. También se referían en voz baja cuando hablaban del camposanto. Algunas veces, la pesada losa de granito que oficiaba de tapa del osario y que tenía el año 1736 grabado en ella, amanecía desencajada sin razón ni motivo aparente. Todo allí entonces se volvía perturbador e inquietante. En ese lugar, echaron a varios de los nuestros hace mucho tiempo, murmuraba un artillero. Desde que llegué aquí siento que sus almas no descansan. Esa noche en particular, en la capilla del fuerte, la estatua de San Miguel Arcángel parecía inclinarse hacia el suelo, como si luchara contra algo más que el dragón bajo sus pies. Un recluta entonces narró una historia mientras afilaba su bayoneta. Un viejo soldado en Montevideo me contó que después de la batalla de Abril, donde monjes y guaraníes asesinaron a cientos de charrúas, el rugido amenazador de un yaguarete impuso silencio al finalizar la masacre. Luego de unos segundos sentenció. Me narró cómo los guenoas traicionaron a sus hermanos, y que aprendió acá que hay espíritus que no descansan. Esa noche al hacer la ronda, Tomás, asustado y persignándose, juró haber visto una figura junto a la escalera en la roca. Una escalera que no llevaba a ningún lado, vestigio de aquel primer intento de fuerte en 1733. Les dijo a sus compañeros de guardia, que la sombra era alta y con ojos que brillaban como los de un gato, una forma extraña y transparente, envuelta en una niebla densa y oscura. Es el yaguarete Abá.
musitó Diego, recordando leyendas de su madre, sobre aquel guerrero felino que protegía a los suyos. Sem fantasmas divino y miedo. Gruñó Álvaro, aunque no pudo evitar que su mano instintivamente empuñara el mosquete. Entonces, desde el monte, un rugido desgarró la noche. No era el sonido normal de un animal. No era el ronco aullido del zorro, ni el maullido del puma, sino el bramido profundo y amenazante del jaguar. Era un rugido fuerte, violento, un sonido sobrecogedor y atemorizante. Álvaro ordenó disparar al aire, pero Diego lo detuvo. Es yaguareté abajo. No lo provoquemos. Los caballos relincharon enloquecidos, y un hondo silencio se adueñó del fuerte. En la capilla, el crucifijo de San Miguel Arcángel derramó cera roja como sangre. El capellán del fuerte, el padre Bernardo, exclamó: Dios nos asista. y con el misal en sus manos encomendó el fuerte y sus ocupantes al cuidado de Dios. Álvaro, Tomás y Diego, mientras tanto, siguen montando guardia en el puesto de avanzada. La espesa niebla los aísla y los envuelve haciendo que casi no puedan verse entre sí, volviendo una tarea imposible que desde los baluartes oeste o sur puedan ver siquiera antorchas o fuego encendido. El viento, que pareciera querer hablarles, mantiene a los tres guardias tensos y en un silencio sepulcral. Diego, absorto y con la mirada fija en el agua de la palangana de piedra, intenta interpretar los susurros que la noche y el viento arrastran consigo. Susurros que se asemejan a un apagado murmullo en una antigua lengua guenoa. Es entonces que, palideciendo y rompiendo el silencio, dice: San Miguel no puede ver. Hualiche está de ronda. No bien Diego termina de hablar, comienzan a desencadenarse una serie de sucesos perturbadores y extraños. La palangana de piedra comienza a rebalsar agua negra sin que llueva, sin motivo ni razón aparente. Álvaro, con el rostro desencajado, intenta disparar a lo que él entiende como un yaguareté con ojos humanos, mientras Diego le grita: Es Canamazán. Tomás, de rodillas y visiblemente afectado, reza sin levantar la vista del suelo, sosteniendo una medalla entre sus manos. Desde el fuerte, los soldados apostados en los baluartes del norte y del este, creen ver sombras entre la niebla, sombras en los escalones de piedra, sombras que por momento parecen caminar y perderse en la misma. El agua del foso, antesala del puente levadizo, se agita como si algo se moviera dentro de ella. El joven soldado apostado en la garita este, inquieto y temeroso, señala en dirección al camposanto, donde un tenue resplandor azul y extraño brota entre niebla y monte. Al amanecer, la guardia de avanzada no regresó. Encontraron sus armas, el mosquete de Álvaro descargado, la espada de Tomás clavada en la tierra como una cruz y el cuchillo de Diego apoyado en la palangana de piedra. Su collar de huesos, el amuleto charrúa del que Diego jamás se separaba, estaba roto a la entrada del refugio de piedras. El agua, que siempre era clara, ahora estaba negra y espesa, mostrando tres reflejos que no eran los de los soldados. El capitán español Alonso Cerrato, veterano de Santa Teresa a cargo del fuerte, de manera inmediata ordena la búsqueda de los tres soldados. No encontraron casi rastros, y los pocos indicios que se pudieron hallar se perdían entre la maleza del monte. Se llegó hasta la laguna, y no quedó pajonal sin ser inspeccionado. Se revisaron tarumanes y arrayanes, los soldados se internaron en cuanto monte aledaño había. Sus uniformes, rasgados por coronillas y palos de fierro, se mostraron como mudos testigos de la frenética búsqueda. Pero nada, era como si la tierra se los hubiera tragado. Recién, cuando ya perdían toda esperanza, en el camposanto encuentran unas huellas extrañas que se pierden en la tapa del osario. La imponente losa de granito estaba ligeramente abierta, y dentro, sobre huesos anónimos, había tres objetos. La moneda portuguesa de Álvaro, que siempre llevaba consigo en recuerdo de su pasado. Una medalla española de San Miguel, posesión de Tomás el Devoto, herencia de su padre.
y una piedra tallada con el símbolo del sol Genoa de Diego, el hijo de dos mundos. Ningún cuerpo. Ninguna sangre. Un año después de lo sucedido aquella noche de octubre, un nuevo pelotón llega al fuerte. El nuevo capitán lee un informe de Cerrato caratulado como desertores. Sin embargo, algunas noches de niebla, desde el camposanto parece brotar un canto en el viento, algo parecido a un susurro que repite una y otra vez una antigua letanía en una lengua olvidada. Y aunque nunca fue encontrado ningún cuerpo, es en noches como esas que los centinelas juran ver fugazmente y entre la neblina, tres figuras envueltas en sombras junto a la escalera de piedra. Un soldado portugués con el uniforme desgarrado. Un joven soldado español rezando en voz baja. Y un mestizo con unos ojos brillantes y felinos, mirando hacia el final de los escalones, donde estos parecen hundirse en la tierra. Hay instantes, solo efímeros momentos, en que las sombras parecieran custodiar algo. Algo que no es de este mundo.